Colombia, oficialmente República de Colombia, es una república unitaria de América situada en la región noroccidental de América del Sur. Está constituida en un Estado social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y un distrito capital. La capital de la república es Bogotá. Colombia tiene el número más grande de especies por unidad de área en el planeta. En total es el segundo país más megadiverso después de Brasil. Colombia ocupa el tercer lugar en especies vivas y primer lugar en especies de aves con 1.876 especies. Esto equivale al 19% de las especies en el mundo y al 60% de las especies en Sudamérica. En la Constitución Política de Colombia se ordena el poder público en 3 ramas: ejecutiva, legislativa y judicial. De esta manera busca evitar la concentración del poder. Cada rama cumple diferentes funciones y actúa de forma independiente pero armónica según la Constitución. La rama legislativa se encarga de crear las leyes. También posee el atributo de modificar las ya existentes. Está representada por el Congreso de la República. La rama judicial se encarga de administrar la justicia y resolver los conflictos de la población colombiana y el Estado. Sus representantes son la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, los tribunales y los jueces. La rama ejecutiva tiene a su cargo cumplir la Constitución y las leyes. Sus representantes son el presidente, el vicepresidente, los ministros, los gobernantes, los alcaldes y los jefes de departamentos administrativos. Las instituciones políticas actuales de Colombia fueron formándose lentamente, como instituciones derivadas de las españolas. El Estado colonial generó nuevas realidades sociales en América, en función de las necesidades de España. 3 grandes coyunturas contribuyeron al surgimiento del Estado en Colombia. ¡Oye, mamita! ¿Y esto es fruto? El Estado sandista hizo posible la consolidación de un Estado territorial y nacional en Colombia. Ellos buscaban una identidad propia en lo territorial, lo institucional y lo estatal. Durante esta primera etapa del surgimiento del Estado colombiano, se impusieron formas estatales inestables, que causaron guerras internas. La forma dominante del Estado de esta constitución fue el centralismo político. En el Estado agroindustrial se dio una economía cafetera unida a los desarrollos de la industrialización en Colombia. Este proceso corresponde al desarrollo de un intervencionalismo estatal en la economía, el cual se dirigió a la consolidación de una industria propia y un mercado interno. En el Estado agroindustrial fue un proceso a través del cual dio un impulso y protección al desarrollo de ramas propias de la industria. Constituyó las bases de una política de seguridad social y en general desarrolló políticas de intervención estatal en la economía, para asegurar la consolidación de un mercado interno. El Estado neoliberal. Los procesos de concentración de la riqueza en los países latinoamericanos se hicieron cada vez más fuertes desde los años 60, dando lugar a una transformación acelerada del mundo productivo. La crisis social y política de la década de los 80 y los 90 se levantó sobre estas transformaciones, dando lugar a nuevas exigencias institucionales. Además, se saca la política de los centros institucionales tradicionales oficiales y se lleva al mundo privado de las relaciones entre individuos. Es la forma contemporánea del Estado colombiano, acorde con los procesos de globalización de la economía y de desarrollo del mercado mundial capitalista. Los postulados del neoliberalismo son contrarios a la concepción de Estado social de derecho, tal como ha quedado definido en la Constitución Política de 1991. Para el neoliberalismo, el mercado y no el Estado regulan la economía.
La democratización de la economía se produce de una manera espontánea, casi natural, mediante la participación cada vez más generalizada de la población en la actividad económica. En la mitad del siglo XIX comenzaron a estructurarse los partidos políticos tradicionales de Colombia. Primero fue liberal en 1848 con José Ezequiel Rojas. El año siguiente, en 1849, Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro redactaron el programa correspondiente al conservador. Colombia se dividía en dos grupos: los conservadores querían la tradición política con la que se venían. Ellos eran esclavistas, burócratas, terratenientes, militares, para quienes la situación era ideal y debía mantenerse así. Los liberales apoyaban la idea de transformar el Estado colombiano. Ellos eran los comerciantes, indígenas, esclavos y artesanos. La modernización se extiende desde el final del primer gobierno liberal en 1934 hasta la reforma constitucional de 1991. Es una etapa de crecimiento y fortalecimiento del Estado Nacional bajo la forma del intervencionismo típico de las naciones latinoamericanas. La forma que fue adquiriendo este intervencionismo es la de la llamada sustitución de la importación, es decir, una política que procura crear infraestructuras productivas propias en ramas importantes de la economía, evitando el consumo de productos importados mediante la producción de industrias nacionales. El intervencionismo generó modernización social, principalmente a partir de la reforma de López Pumarejo en cuanto al establecimiento de la legislación laboral.